Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, a mis compañeros y a mí nos tocó realizar la actividad de campo número 3. Deberíamos comenzar para poder hablar quién es Descartes y cuál es su pensamiento. Descartes es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza. Además de eso, como el filósofo que es el filósofo que supone la ruptura definitiva con la escolástica. Nos resultará interesante situarnos en el final de este periodo, esto es, ya que en la obra del último gran pensador propiamente moderno, Hegel. Descartes pensaba que el lenguaje era arbitrario. Pensaba que nosotros unimos nuestras ideas tras palabras de una manera arbitraria. Los conceptos para Descartes son innatos, mientras que el lenguaje es arbitrario y adquirido. Le doy el pase a mi compañera. Obra de Descartes. En 1644 Descartes publica su obra en latín Principios de la Filosofía, dedicada a la princesa Isabel de Bohemia. Esta obra es un compendio de todo el conocimiento científico que existía hasta ese momento. Aunque contradice gran parte de la filosofía aristotélica, Descartes pretendía que se estudiara en todas las universidades. 4 años más tarde, la obra fue traducida al francés y se divide en 4 partes. Parte 1. Principios del conocimiento y sus límites. La duda como método y la existencia de las ideas innatas. Parte 2. Principios de las cosas materiales, es decir, aquellas dotadas de extensión y el movimiento como facultad de ellas. Parte 3. Teoría cosmológica fundamentada en las matemáticas. Como Galileo, Descartes estaba convencido de que el universo estaba escrito en lenguaje matemático. Y finalmente, parte 4, tratado de la naturaleza que abarca diferentes campos, partiendo de los mismos principios de la física. Me paso con mi compañero. La filosofía de Descartes se basa en la aceptación de ciertas verdades esenciales, no derivadas de la experiencia y la búsqueda de un sistema de pensamiento filosófico, basado en estas verdades a priori y elaborado con ayuda del método de razonamiento que Descartes denominaba duda metódica. El filósofo racionalista defiende la existencia de ideas innatas, la autonomía de la razón a la que considera dotada de una luz natural y expuesta por el método científico como el único camino para llegar a la verdad. Así la duda será pues su punto de partida y su método, ya que este es el único camino para dejar atrás los prejuicios que acompañan al ser humano y que dificultan el acceso al conocimiento verdadero. Así, solo puede afirmarse que algo es verdadero, todo aquello que se presenta a la mente como claro y distinto, tanto que no queda ninguna duda sobre su evidencia. El problema del error, según Descartes, no está en la razón, sino en la falta de un método, porque tampoco se trata de dudar por dudar. Es mejor aún una duda metódica que, por un lado, lucha contra el saber falso o dudoso mediante una luz natural de la razón, y por el otro, al mismo tiempo, muestra que este método de reglas matemáticas, evidencia, análisis, síntesis y enumeración, que revela el orden de los razonamientos adecuados para alcanzar la verdad fuera de toda duda. Descartes propone que la duda es el único método para acercarse al conocimiento cierto, que le lleva a afirmar la existencia de una primera verdad indudable. Pienso, luego existo. La primera verdad evidente de toda la historia de la filosofía. La aplicación cartesiana del método es uno de los mayores hitos de la historia del pensamiento moderno. Ocupan en el lugar único por mérito propio. Al mismo tiempo, presenta uno de los ejercicios literarios de escritura y comunicaciones filosóficas más influyentes de toda nuestra cultura, realizado además en una lengua como lo fue el francés, gesto intelectualmente revelado y innovador en una época denominada todavía por el latín. Eh, eh, ¿Cómo interpretar o entender la actual comunicación humana desde el pensamiento filosófico de Descartes? Hoy en día la comunicación de persona a persona no es el único método o forma en la que podemos interactuar ideas, ya que existen
una red extensa de diferentes medios de comunicación. Todos estos medios son percibidos por nuestros sentidos. Recordemos un principio de Descartes, la duda. Él dudaba de ello, de toda información que nos llega o que es percibida mediante los sentidos, real o no real. Descartes, desde su perspectiva, propone que todo lo que percibimos a través de los sentidos debe ser cuestionado antes de validar. Dudemos y cuestionemos todo lo que podemos ver y oír. Gracias. Bueno, me enfocaré en lo que son las redes sociales. Para dar respuesta, me voy a especificar en lo que es uno de los axiomas de la teoría de la comunicación, lo que es la comunicación digital o analógica, lo cual ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo. Como sabemos, la comunicación mediante las últimas tecnologías ha sido muy frecuentada en nuestra realidad, puesto a que es un medio mucho más accesible para comunicar nuestros pensamientos. Para el ser humano, la comunicación es una necesidad social básica cuyo propósito es transmitir e informar, manifestando sentimientos, influyendo en los demás. Al hablar, buscamos las formas para poder dar esta información. Como segundo punto tenemos lo que es la comunicación real y certera. Como se sabe, hay muchas aplicaciones de foros para hacer preguntas a asesores. O también podemos utilizar lo que es Twitter, que normalmente se utiliza hoy en día para saber sobre que a nosotros nos interese. Enfoquémonos en los foros y tomemos como ejemplo el Twitter. En estas plataformas sí se emplea el método de Descartes, puesto que cumple con las tres funciones que tiene el método de desarrollo de conocimiento. Por último, la tecnología nos quita la veracidad en cierta información, ya que muchos usuarios colocan datos que no son reales, lo cual provoca que la evidencia no sea ni real ni concreta, lo que dificulta que el método de conocimiento de Descartes se haga imposible en este medio. En conclusión, nos damos cuenta de que en la situación que vivimos ahora hemos adquirido conocimientos virtuales, ya que necesitamos aprenderlos para poder seguir comunicándonos tanto en nuestra vida cotidiana, social, etc. En nuestras ideas innatas hemos podido razonar y buscar comunicándonos. Si bien antes usamos lo virtual a poco o a medias o casi nada, en un escenario como lo es una pandemia mundial, lo usamos al 100% para poder seguir comunicándonos. Gracias.